Hora de cambio. Ahora sí, la bienvenida del caso al señor David Reinaga, director de Relaciones Públicas e Imagen Institucional del Colegio de Economistas de Lima. Señor Reinaga, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, Carlos Cavera, muy buenos días, Lidia Arizmendi. Un gusto saludarlos a todos y a sus oyentes también. Bien, señor David Reinaga, ¿cuál es la posición del Colegio de Economistas de Lima? ¿Cómo analiza la reciente decisión del Congreso de aprobar el 7º retiro de los aportes de las AFP? Bueno, efectivamente se ha aprobado ya la medida, pero en el colegio pues estamos actualmente proponiendo una comisión técnica porque no solamente se trata de aprobar una medida que de por sí se veía venir, ¿no? Por cuanto las AFP, las empresas, las instituciones de la AFP han generado pues un nivel de desconfianza en la población debido pues a digamos, a unas gestiones no tan justas, ¿no? Ni tan transparentes, que ha generado pues que la pérdida de confianza de los ciudadanos, ¿no? De la población en general, con respecto a las entidades, digamos, AFP diversas, ¿no? Pero el Colegio de Economistas de Lima está proponiendo en este momento pues que se proponga una reforma, digamos, del sistema previsional, pero con el concurso de los sectores involucrados. Es decir, en este momento el colegio viene discutiendo la propuesta de creación de un comité técnico, ¿no? Que proponga, integrado, digamos, por el Ministerio de Trabajo, por los colegios profesionales, el Colegio de Economistas de Lima, los colegios de ingenieros y el Colegio de Abogados, y con la participación de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? De tal manera que elaboremos una propuesta pues, seria, realista, porque, digamos, el país lo requiere, ¿no? En estos momentos, pensando, digamos, en el futuro de los ciudadanos. Sí, ¿en qué sentido para tomar sus declaraciones, en qué sentido se debería reformar el sistema previsional, tanto el asunto de las AFP como en el sistema previsional de la ONP, de la Oficina de Normalización Previsional, precisamente, que es la oficina del Estado? Muchos dicen que aunque poco, ¿no? Aunque mínimo, la ONP, es decir, la Oficina de Normalización Previsional, siempre les alcanza un fondo o un pago al pensionista, aunque sea poco, 200, 300 soles, 400 soles. En el sistema de las AFP, los trabajadores acumulan un fondo, se termina ese fondo y se acabó el pago, ya no hay de dónde cobrar. ¿Cómo cree usted que se podría equiparar este asunto para que llegada ya la tercera edad, la vejez a la que todos tenemos que llegar, tengamos pues un fondo del cual podamos vivir, teniendo en cuenta, señor Reinaga, que precisamente cuando uno llega a la mayoría de edad o a la tercera edad, se gasta más dinero? Hay que comprar medicinas, hay que comer una comida especial, ya no se puede estar comiendo la comida que hacen en todos en casa, es una dieta aparte la que hay que hacerle a la persona de tercera edad, ya sea en alimentación, en otro tipo de abrigo, ropa más gruesa, es decir, cambia todo, pero ¿de dónde hacerlo si no hay los fondos suficientes ni necesarios para llegar a esta acción? ¿Cómo cree usted que se podría equiparar esto entre las AFP y la ONP? Así es, señor Cabrera. Mire, si uno revisa las cifras de nuestro país en los últimos 20 años, observamos que allí se ha producido un crecimiento promedio de 3,8 o 4% a lo largo de estos últimos 15, 20 años. Entonces, digamos, los ciudadanos tienen pues un derecho de poder participar de los beneficios de ese crecimiento. En esta medida, pues, lo que ha pasado es que hemos tenido, pues, digamos, un Estado que no ha sido muy sensible, ¿no? A las demandas sociales, a las demandas de la población, sobre todo de las personas mayores. Y en esa medida, pues, es que estamos proponiendo, pues, una reforma integrada por los sectores involucrados, que tiene que ver justamente para tratar una propuesta que tiene que ver con la ONP, tiene que ver con la AFP, porque el sistema en sí no es malo. El sistema, digamos, es bueno en la medida que haya una conducción y una transparencia en la gestión, ¿no? Porque no se puede, pues usted sabe mismo, la población ha generado desconfianza por la forma como se ha manejado, ¿no?
los recursos de los asegurados. Y es más, la situación se ha complicado tanto que los ciudadanos pues han elegido y deciden, ¿no? En el marco de la democracia, en el marco de su libertad, digamos, decidir qué hacer, ¿no? Y como usted habrá podido escuchar, la mayoría pues quiere emprender un negocio, quiere cuidar su salud, la mayoría pues está pensando de repente también terminar sus estudios universitarios, y eso es válido y eso es bueno, porque las condiciones no le permiten. Un sueldo mínimo de 1.000 soles, 1.050 soles, no le permite poder alcanzar a la mayoría de las personas. Y considerando además que la mayoría de los ciudadanos, de las personas, pues, no tiene pues los beneficios que tienen pues las personas que están integradas a un sistema de previsión, ¿no? Por cuanto trabajan en la economía de manera informal. En esa medida yo creo que tenemos que hacer un llamado, ¿no? Al gobierno y al Estado para elaborar una propuesta seria, realmente viable, porque sí es posible, sí es viable, digamos, a través de una comisión mixta, integrado por estos comités técnicos, integrado por estas instituciones como el Colegio de Economistas, los ingenieros y abogados y la PCM y el Ministerio de Trabajo, poder proponer, ¿no? Digamos, una alternativa para poder conducir, para poder proponer un sistema previsional de cara al futuro, porque como usted verá, en estos tiempos pues la desconfianza se ha instalado en nuestro país. Es tanto la desconfianza que hasta el sector privado ha contraído sus inversiones privadas. Entonces no se le puede exigir mucho a los ciudadanos que tienen que lidiar día a día con la salud, con el transporte, con su formación, con su educación. No se le puede pedir mucho más, excepto que asumamos con responsabilidad y seriedad una propuesta de reforma previsional. ¿En qué consistiría, doctor, esta reforma? ¿Cuáles serían estas que tendría que cambiar para que mejore, pues, ¿no? El tema de la AFP? Sí, por ejemplo, en términos de fondo, vuelvo a repetir, el Perú, por suerte, porque la economía se maneja a veces de manera muy casi paralela, ¿no? A los manejos institucionales o de tipo político-institucional, y nuestra economía, pues, de cierta manera tiene unas bases muy sólidas, ¿no? O sea, tiene una base económica que le permite crecer al margen de las decisiones de tipo político-institucional. Entonces, ¿por qué? Porque no olvide usted, en este momento, el contexto internacional favorece al Perú para los próximos 3, 4 y hasta 5 años, nos dicen los expertos, ¿no? Incluido el Banco Mundial, que nos indican que el Perú se proyecta a ser, digamos, a recuperar un liderazgo, por cuanto no solo que tenemos diversas bondades desde el punto de vista de los recursos naturales, sino que también el crecimiento que se ha proyectado en los países de la PEP, liderado por China, por los países asiáticos, nos proyecta un crecimiento de los próximos años de un 5 y 6%, lo que te implica que el Perú, que depende y exporta casi la mitad de sus productos tradicionales, no tradicionales, hacia los países asiáticos, pues le va a generar un nivel de demanda sostenible en los próximos años. Lo que tenemos que hacer es reformar un poco las instituciones nacionales peruanas para que puedan, digamos, acoplarse y adecuarse a través de las reformas que se ha planteado, digamos, y se puede integrar, ¿no? A la economía que está ahora mismo liderando, que es la economía asiática. En esa medida, pues yo creo que hay propuestas que tienen que ver con las comisiones, digamos, que tienen que ver con un fondo, que por supuesto el Estado tiene que asumir su responsabilidad, pero a la vez también tiene que estar integrado por una comisión de alto nivel de profesionales meritocráticos que propongan, porque propuestas hay. Se puede gestionar. Las rentabilidades de los fondos de pensiones se puede garantizar con un apoyo y una gestión del Estado, ¿no? Pero monitoreado con transparencia. Pero habría que ver lo de la confianza de la gente, del ciudadano de a pie, que por el tema de la corrupción no cree pues en estas reformas, ¿no? Efectivamente, Lidia, todo lo que estamos observando justamente son consecuencias de digamos, de la poca transparencia que se ha producido y que los ciudadanos han observado, ¿no? Cuando han manejado, cómo han recibido sus comisiones, se han manejado sus recursos, y no solamente dicho por ellos, simplemente esto lo han podido observar en los medios de comunicación, en los informes que han sacado los diversos medios, ¿no? Cómo se han generado o se han, digamos, no se han transparentado sus recursos y cómo es que al final de tanto esfuerzo simplemente ellos han recibido una pequeñez de su fondo de pensiones y inclusive se ha dado el caso de que para poder cobrar 350 soles, como decía una señora, pues tenía que trabajar hasta los 105 años. Eso es una vergüenza, eso es una falta de respeto. No, nosotros queremos proponer un sistema de reforma provisional serio. Las condiciones tenemos en el país, tiene que estar dirigido obviamente por el Estado, un Estado responsable, un Estado transparente, un Estado, digamos, que
muestre la transparencia y se combata, por supuesto, todo lo que significa malversaciones, poca transparencia o desviaciones de fondos, ¿no? No, tienen que ser integrados porque la desconfianza es tan grande en la ciudadanía que no quieren pues depositar sus fondos porque temen pues a los niveles de corrupción que se dan en todos los niveles del Estado, del gobierno, ¿no? Entonces, en esa medida, pues, obviamente los sectores involucrados, los ciudadanos, han elegido por retirarlo en esta oportunidad por tratar de invertir sus pocos recursos, porque no es mucho, 20.600 soles, que son 4 IT, no es mucho, en la medida que ellos lo van a invertir en hacer, digamos, su emprendimiento, en curarse, en operarse, digamos, porque la salud también en el Perú está deteriorado, ¿no? La salud, la educación está pues abandonado casi, ¿no? Entonces, el transporte, ya ni qué decirle. Entonces, en esa medida, pues yo creo que es válido y legítimo que las personas, los ciudadanos que tengan este fondo, los que tienen, porque la mayoría de peruanos no lo tienen, también hay que decirlo, y que para ellos también se requiere hacer la reforma para que todos ellos tengan, como en otros países, un nivel de esperanza, ¿no? Para que puedan tener digamos, su pensión mínima, por lo menos como existe en otros países. Así es, bueno, a ver, vamos por partes para conversar lo que usted nos está declarando en este momento aquí en Hora de Cambio. El viernes último entrevistamos al vicepresidente de la asociación AFP Nunca Más y estaba preocupado porque hay información que señala de que hay muchos pensionistas de AFP que ya no tienen dinero, ya no tienen que cobrar. Y entonces se está formando otra asociación de personas que han estado en algún momento en una AFP y que ya no tienen dinero y que van a formar una asociación para reclamarle al Estado peruano que se haga cargo de ellos, porque han retirado los fondos, ya no tienen que retirar y bueno, ¿de qué van a vivir? Dicen ellos. Entonces van a dirigirse al Estado peruano para plantearle que se haga cargo de ellos con una pensión mínima o que los asista económicamente, muy mínimamente aunque sea, pero que les dé algo de dinero porque sencillamente ya no tienen que cobrar. Eso sería un punto. La preocupación de esta gente y la preocupación que tiene que haber por parte del Estado peruano. Y otro de los temas también que preocupa es el hecho de que lo que ha aprobado el Congreso para que se le devuelva a los de las AFP, a los miembros de las AFP, es 4 unidades impositivas tributarias, 4 UIT, que no pasan de los 5.000 soles mensuales. Y hay especialistas que dicen que con 5.000 soles mensuales no se puede hacer un emprendimiento. Muchos hablan de poner una tienda, un pequeño negocio, comprar un auto para hacer taxi, como bien dice usted, para de repente atenderse porque están enfermos. Otros dicen que van a pagar sus deudas, pero con 5.000 soles al mes y 4 veces 5.000 soles no le va a alcanzar para mucho. Esa es una parte de la preocupación que se las hacemos llegar a usted como representante del Colegio de Economistas de Lima. Efectivamente, digamos que no es mucho, pero si usted, cuando uno conversa con los ciudadanos de a pie de la calle y ven sus angustias, realmente uno no puede dejar de conmoverse porque realmente muchos de ellos están en los límites. ¿Por qué? Por las mismas condiciones que estamos actualmente en el país, ¿no? Digamos, la falta de confianza, digamos, por los conflictos políticos genera pues que a veces la inversión privada se retraiga, ¿no? Y añade a usted a eso que estos proyectos de emprendimiento chocan con una inseguridad ciudadana pues que también afecta, lo altera, ¿no? Y aparte pues, que tenemos el tema de los transportes, en fin, un conjunto de problemas sociales que agravan y hacen pues que sea poco viable. En esa medida pues que la apuesta de ellos, como siempre, porque esto es histórico, toda la vida el peruano de a pie, el peruano de abajo, el peruano, la mayoría de peruanos trabajan todos los días, cada día madrugan a largas horas y llegan a la casa a veces a descansar para poder, digamos, llevar el pan a sus hijos y en esa medida contribuyen. Pero sí, digamos, la desconfianza justamente se genera porque no le brinda, el Estado no le brinda las garantías mínimas necesarias para poder tener un potencial mayor. Ellos todos los días trabajan, todos los días llevan pan para su hogar, pero falta, digamos, el impulso de un Estado consciente que le pueda, digamos, brindar la seguridad y la garantía. Ahora mismo salen a trabajar y no saben si llegarán en la noche. En fin, el transporte es caótico, todos los días accidentes. En esa medida, pues yo creo que las personas, los ciudadanos,
que tienen y optan por, digamos, invertir lo poco que tienen, creo que es válido. Es válido en la medida que simplemente se destine a lo que estamos señalando, más no pues para consumir, no para irse solamente de viaje de placer. No, 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 no. En esa medida, no, mejor lo deja ahí Así en una es. cuenta de ahorro, ¿no? Pero si es para, digamos, cosas muy fundamentales, un emprendimiento, digamos, a operarse a una salud que está pendiente o pagar unas deudas que tiene que están afectando sus niveles de ingresos, pues de una vez hay que hacerlo, asumirlo, matar deudas, asumir compromisos viejos para poder, digamos, empezar su negocio, su emprendimiento. En esa medida considero que sí es válida, ¿no? Que puedan, digamos, ellos disponer de sus recursos para que puedan ellos también tener esa tranquilidad, esa libertad de trabajar de manera independiente. Así es. ¿Y cómo ve el tema de estos peruanos que se están juntando y quieren hacerle llegar al Estado peruano, al gobierno del Perú, que se haga cargo de ellos porque ya no tienen dinero cómo sobrevivir? ¿Cómo se tomaría este tema? Bueno, eso es parte justamente de la propuesta que debe darse en el sentido de la reforma del sistema de pensiones en el Perú, ¿no? Y digamos que no es tan descabellado en la medida que se genera un fondo. El Perú ha crecido mucho en los últimos años. El Perú tiene recursos, pero tiene que ser dirigido por un Estado pues, meritocrático, unos, digamos, ejecutivos y funcionarios, digamos, de alto nivel técnico que puedan proponer estas medidas de reforma a ser aprobadas. ¿Por qué? Porque si usted compara con otros países que tenemos acá mismo en América Latina, y ya para no señalar otros países de Europa, sí hay una pensión mínima. Hay un fondo que se destina, digamos, para poder tener como Estado, ¿no? Un fondo previsional mínimo de sobrevivencia, de condiciones mínimas. Ahí se podría plantear y destinar un fondo en la medida que ese fondo sea, digamos, a partir de una confianza de los ciudadanos hacia el sistema. Porque los ciudadanos, no crean, ellos pueden apostar, pueden, digamos, trabajar y tener la confianza de que sus fondos están siendo bien administrados. Así como se tuvieron una época de oro, pues también yo creo que los peruanos pueden volver a confiar. Solamente que los actores no son los indicados, porque no hay confianza. Uno se entera, los recursos ven cómo lo malversan, entonces o lo destinan, digamos, a objetivos que no son de su prioridad. Entonces, obviamente, eso va mellando la confianza, como cualquier empresa también, ¿no? Una vez que se pierde la confianza, pues usted, por más esfuerzo que haga de marketing, etcétera, la empresa se debilita, se afecta a las empresas. Igual pasa también con el seguro, que son muy sensibles. Es la confianza ciudadana en sus, digamos, directores, directivos o las entidades que puedan dirigir, supervisar. Ahí también tenemos que hacer una reforma y un llamado de atención a la supervisora, digamos, a la superintendencia, ¿no? Y supervisión, digamos, de las AFP, que también tiene que estar atento, pues, de cómo se manejan los recursos, cómo se destinan sus recursos, si la rentabilidad que le genera y prometida se cumple o no se cumple. Porque siempre los ciudadanos que han estado aportando su AFP tienen unas comisiones o unos beneficios tan pequeños? Sin embargo, cuando uno ha accedido a sus solicitudes de un crédito, pues el banco, el sistema financiero, le aplica pues una tasa de interés hasta leoninas, que es Mm. imposible pagar. Así es, A pesar que ellos quieren emprender sus negocios, sus empresas, pero a veces no tienen la comprensión ni el apoyo del sistema financiero. así es. Precisamente nos comunicaba, nos conversaba este representante de la asociación AFP Nunca Más, de que ellos veían con preocupación cómo los trabajadores, los funcionarios de las diferentes AFP cobran altas comisiones. Nos señalaba que el año pasado, hasta diciembre, habían recibido una fuerte suma de dinero como compensación, dizque por el buen trabajo que estaban desarrollando o que estaban ejerciendo en beneficio de las AFP, pero los ingresos eran para ellos. Reclamaban de que los integrantes de las AFP, los miembros que componen las AFP, reclamaban que para ellos no hay ningún tipo de aumento, y cuando piden información sobre cómo se está trabajando sus depósitos, simplemente le dicen que eso obedece a un movimiento de bolsa, no le dan mayor información, y cuando llega a fin de mes el incremento o el abono que tienen a su cuenta es mínimo. Reclamaban falta de comunicación o transparencia por parte de las propias AFP. Así es, señor Cabrera. Mire, una de las grandes revoluciones que se ha producido en el siglo XXI es el surgimiento de las redes sociales. Ahora mismo, los jóvenes, los trabajadores, ya no se les puede engañar como antes. Ahora tenemos redes alternativas y se pueden enterar
no de manera oficial, sino se enteran por las redes alternativas, que le permiten saber cómo están sus movimientos, cómo están sus ingresos, cómo se están manejando sus recursos. Y eso, lo que usted menciona es correcto. Eso ha salido y efectivamente ha sido cierto. Ha salido informes inclusive en el diario El Comercio, en el diario La República, donde se demuestra cómo es que estos señores de las empresas de entidades de las AFP se han distribuido pues, recursos, ingresos, comisiones, altas comisiones, inclusive en periodos de baja, ¿no? Donde todos ellos, los ciudadanos, han perdido sus recursos o han tenido ingresos negativos, sin embargo ellos han repartido ingentes comisiones de beneficios sociales y beneficios económicos. Obviamente el ciudadano ha reaccionado con molestia, de rechazo, y es por eso que ha perdido la confianza. Porque si hubiese confianza, el ciudadano, usted le puede mandar un mensaje y digo, no, deje usted, y lo dejan, pero no, no hay eso, porque han sido años tras años que a pesar de las recomendaciones, ellos reiteraban, manejaban, se repartían, y obviamente hoy por hoy la ciudadanía pues ha decidido simplemente emprender ellos mismos su propio negocio, porque han sacado su cuenta que emprendiendo van a ganar más de lo que van a recibir ellos por AFP, todavía a los 60 años, 300 soles al mes. Mejor dedican a trabajar y seguramente le van a ir mucho mejor, porque son ciudadanos, son personas, son peruanos que trabajan día a día, todos los días, desde la mañana hasta la noche, y estoy seguro, como es la historia del Perú, son los peruanos que han soportado las tremendas crisis que ha pasado por los últimos 20 años, ¿no? Los peruanos en el Perú. Así es, la congresista Mari Carmen Alba ha presentado, me parece que el viernes, un proyecto de ley para disponer, o un proyecto de ley que disponga el retiro total de los fondos de las AFP. ¿Con esto se podría liquidar ese sistema de AFP? ¿Cree usted? Bueno, ya está, en los hechos está prácticamente liquidado. En la medida que cuando no hay confianza, señor Cabrera, no hay ya forma de poder detenerlo. Lo que sí tenemos que proponer como un Estado responsable, un gobierno, es una propuesta, digamos, técnica de reforma del sistema profesional en su conjunto, para todos los peruanos, ¿no? Y eso pasa por la integración, y por eso que el Colegio de Economistas de Lima está proponiendo que sean los colegios profesionales, que son las instituciones que todavía tienen la confianza ciudadana, ¿no? Por el Estado, por el gobierno, que sea el Ministerio de Trabajo y la PCM, y además también pues el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, que puedan proponer y debatir una propuesta que sea alcanzado al Congreso para su debate, pensando en los ciudadanos, pensando, digamos, en la realidad, con cálculos actuariales, con cálculos, digamos, que tengan que ver con unas proyecciones realistas, proyectando inclusive los potenciales que tiene Perú, no solamente el potencial económico de crecimiento, sino las posibilidades que tiene hacia adelante. Le estaba comunicando hace un momento que ya los países como el Banco Mundial o entidades como el Banco Mundial están proyectando, digamos, que Perú va a tener una proyección de crecimiento en los próximos años, sino que acá se señala que tenemos que fortalecer la parte institucional o política institucional que está debilitada, que impide, que no nos deja potenciar al máximo. Tenemos tanto potencial para poder dar y despegar, porque los peruanos son de trabajo, son de querer hacer, pero tenemos unas trabas burocráticas o unas, digamos, reformas pendientes en el sistema, digamos, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Desde el momento que va a inhibir una empresa, desde el momento que va a pedir una licencia, todo está burocratizado. Entonces se requiere una reforma profunda para facilitar el potencial que tienen todos los peruanos de poder emprender su propio negocio, su propia empresa. De otro lado, doctor, en cuanto a la reactivación económica que anuncia el gobierno, ¿está por buen camino o se requieren de otros ajustes en la economía? Bueno, la reactivación económica, al margen del gobierno, va por buen camino, por las fuerzas que desarrollan justamente la economía, ¿no? Usted se da cuenta que la economía peruana, fundamentalmente, pues, se ha estado manejando en los últimos años casi como piloto automático. A pesar de la crisis política, la economía ha estado pues, resistiendo, ¿no? Más o menos todas las posibilidades, digamos, de un deterioro. Si bien es cierto, hemos estado casi a puerta de una recesión, estamos encontrando un camino. Justamente tuvimos en el Colegio de Economistas de Lima la presencia del último ministro, Alex Contreras, donde nos indicaba, ¿no?, un conjunto de medidas que tuvo que tomar al final de su periodo para poder, digamos, levantar, ¿no? Levantar un poco la política económica que tenía que ver pues justamente con el crecimiento de la economía peruana. En esa medida pues la economía se está conduciendo por una senda positiva, en la medida de que actualmente lo que demanda los productos peruanos a nivel internacional son los países asiáticos. Y vuelvo a repetir, los países asiáticos se han proyectado crecer 5 o 6% anual. Y el Perú
exporta casi la mitad de sus exportaciones a esos países. Por lo tanto, la demanda va a estar garantizada. Lo que tenemos que tener es fortalecer las instituciones nacionales para que puedan facilitar, garantizar unas reformas adecuadas para que justamente todos los proyectos que están implementados cumplan con las normativas que se han implementado con respecto al medio ambiente, con respecto a las condiciones de la minería responsable, ¿no? Combatir la inseguridad, ¿no? Combatir, digamos, un poco la minería ilegal o no formal, porque esos son los que están impidiendo que el Perú pueda proyectarse y puedan, digamos, los países que demandan nuestros productos tener la garantía de que somos una economía y un país responsable. Pero ¿por qué no se ve eso en el ciudadano de a pie? O sea, ¿por qué no ve concretamente los resultados de esta reactivación económica que está impulsando el gobierno? Ahí, ahí sí, ahí sí es bueno decirlo, ahí es bueno decirlo y mencionarlo justamente por eso. Tenemos crecimiento y repetí al inicio que teníamos más o menos un crecimiento de 4 o 5% en los últimos 15 años. Sin embargo, no se ve reflejado en los ciudadanos de a pie. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la traba? ¿Por qué no se le mete? Usted sabe que cuando se invierte a nivel del gobierno nacional y regional de los proyectados, solamente se ejecuta un 60% y el 40% regresa a las arcas del sector público. No hay capacidad como para ejecutar inclusive los proyectos que tienen que ver con la inversión. No tiene que ver con, inclusive con las escuelas, con la salud, con la construcción de hospitales. No puede, o sea, ahí hay una carencia de tipo técnico, pero también hay un elemento que no se dice, pero que todos lo saben, y es el elemento de la corrupción. La corrupción es el mal endémico, está generando terrible daño a toda digamos, la sociedad, por cuanto habiendo recursos, habiendo la posibilidad de hacer unas reformas para poder tener una distribución más justa, no se está ejecutando, no se está implementando, porque hay carencias, hay limitaciones, hay reformas que no se están implementando para poder, digamos, hacer una justa retribución. Y ahí pasa, pues, obviamente, porque todos los organismos llamados, digamos, a combatirla, tienen que estar al frente, hacer un llamado, ¿no? A los ciudadanos del país, a todos los órganos, a los buenos peruanos que están al frente del sector público, de la actividad privada, a todos los empresarios que cada día también se esfuerzan, ¿no? Para tratar de llevar y implementar y generar el puesto de trabajo, pues hay que darle la garantía, hay que darle la confianza para que puedan seguir invirtiendo. Potencial tiene el Perú, enorme, pero también hay que tener un Estado pues, que garantice un nivel de ingreso mínimo, ¿no? No, que garantice, digamos, no como actualmente hay, no sueldo mínimo muy poco, de 1.050, no, realmente no alcanza ni siquiera para la canasta básica familiar, ya ni le quiero decir para otros niveles de educación o salud, ni para operarse, ¿no? Con un sistema de salud como tenemos. Pero sí fue necesario en un conjunto de reformas pendientes que tienen que ser asumidos por el gobierno o quizás un nuevo gobierno, ¿no? Bien, señor David Reinaga, muchas gracias por haber estado con nosotros unos minutos aquí en Hora de Cambio. Vamos a molestarlo seguramente en los próximos días para conocer más de su opinión en temas relacionados pues precisamente a la economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos Cabrera y Lidia Arimedia. Gracias a ustedes también. Saludos a sus oyentes. Hora de Cambio.